Frankly, my dear, I don't give a damn. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. He's looking at you, kid. Hola gente, bienvenidos a un nuevo especial. Hoy tenemos cine italiano, neorrealismo italiano. Entonces, pues como ven, hoy no hay invitados, entonces les vamos a explicar más o menos de qué se trata esta corriente, cómo surge, su contexto histórico y por qué sigue siendo tan importante hoy. Bueno, pues para empezar a entender un poquito el cine italiano, Val nos va a explicar un poquito del contexto. ¿De qué viene y cómo surge, no? Entonces, es muy interesante porque Italia siempre, bueno, Italia desde que pensamos así bueno, ciudades-estado, después país muy artístico, ¿no? Todo el movimiento renacentista, la pintura y muchísimo de lo que conocemos, inclusive dentro de nuestra mesa redonda pasada, que fue la fotografía, muchos de esos puntos de foco y de visión y perspectiva y todo eso viene de estas ciudades, ¿no? Del Renacimiento. Entonces, pues Italia ya tiene, o ya es reconocido por ser un país, en su momento ciudades-estado, de grandes artistas, ¿no? Botticelli, Da Vinci, las cuatro tortugas niñas, perdón, fueron de ahí. Entonces, pues sí, ya. En ese contexto, Italia es pues, un país artístico, ¿no? Entonces, cuando empieza el cine en Francia y en Estados Unidos, es cuando llega a Italia. Antes de la Primera Guerra Mundial, Italia se dedicaba a hacer producciones de su mitología de los romanos, grandes películas de Pompeya. Entonces, pues, básicamente se basaron muchísimo en lo que fue antes o anterior, el Imperio Romano, ¿no? Entonces contaban esta historia como orgullo nacional, de que ellos venían del Imperio Romano, ¿no? Entonces, de hecho, ellos tienen la primera superproducción a nivel mundial. Entonces tienen esta primera gran producción a nivel, pues, mundial, ¿no? Luego viene la Primera Guerra Mundial y muchísimas de estas productoras, pues, algunas las bombardearon, pero sobre todo quebraron. O sea, ya no se estaban necesitando hacer películas, no era la primera necesidad. Se viene, pues, toda esta recesión económica, hiperinflación, y pues, pues se cae, ¿no? Luego, como sabemos, viene toda la época de Mussolini, de Benito Mussolini, y pues el fascismo dentro de Italia. Entonces, les dan dinero a estas grandes productoras para que sea cine de propaganda. Si quieren saber un poquito de cine de propaganda, tenemos una mesa redonda ya sobre el tema. Entonces, bueno, se viene todo este cine de propaganda, en donde básicamente se dan a conocer los valores italianos, y por valores italianos es la familia conservadora, todo el ámbito religioso. Italia, al final del día, ahí está el Vaticano, que también fue una figura importante post-Segunda Guerra Mundial, y sobre todo la vida dentro del campo. Entonces se mostraban estas familias adineradas en el campo, viviendo Italia como el fascismo quería que no nada más los italianos, sino los extranjeros vieran a Italia como un país como poderoso, adinerado, y a estas producciones se les llamaron películas del teléfono blanco, porque el teléfono blanco en ese momento representaba un símbolo de estatus socioeconómico muy alto dentro de la sociedad italiana. Entonces, pues, así se le conoció esta corriente, en donde era cine para ricos por ricos. Les decían dentro de diseccionando el cine de esta semana que era tan importante el cine en Italia para Benito Mussolini, que su hijo Vittorio Mussolini fue productor. Entonces imagínense las dimensiones. Viene la Segunda Guerra Mundial y bueno, ya hablando un poquito más de contexto histórico para que entiendan, pues nada más los ricos eran alrededor del 2% de toda Italia mientras estaba el régimen fascista. Entonces, pues es literalmente nada de la sociedad. Además de esto, Italia estaba súper endeudada porque había hecho invasiones a España y a todo lo que es el norte todo el norte del continente africano. Sobre todo tuvo una guerra con Etiopía, y si quieren saber, otro fun fact, México intervino para que no quisieran anexarse a Etiopía como colonia. De hecho, Etiopía y México tuvieron una relación muy cercana, y Etiopía considera a México como uno de sus mejores amigos por esa época. Entonces, nada más ahí, fun fact. De hecho, vino del rey de Etiopía a México y todo en su momento, pero bueno, o sea, imagínense, sí fue una situación muy grave, y de las pocas cosas que sí logró hacer la Liga de las Naciones, pero ahí ya, bueno. Entonces, así estaban, endeudados por las guerras, con artillería
no tan nueva para pelear la Segunda Guerra Mundial, divididos, todo un rollo, ¿no? O sea, literalmente fue un desastre la participación de Italia dentro de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como empieza con el bloque fascista, pues termina básicamente perdiendo y perdiendo muy, 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 muy feo. A pesar de que no entró al mismo tiempo que Alemania a la guerra, entró unos años después. Entonces, o sea, de verdad la severitud de que le pegó Italia fue muy, muy fuerte porque ya estaban como quebrados al principio, entonces pues si le ponemos todavía eso más, pues peor. Entonces, en ese momento, como fue de un régimen fascista, había un rey, o sea, a pesar de que Benito Mussolini en ese momento era pues quien llevaba las riendas del país, existía un rey, el rey Víctor III, Víctor Emanuel III. Después de la Segunda Guerra Mundial lo quitan del poder porque él decidió que o sea, él sí le dio el poder a Benito Mussolini, entonces vienen diferentes grupos políticos en donde no se podían poner de acuerdo entre los socialistas, los comunistas y los católicos, o bueno, religiosos, conservadores de derecha, pues estaban peleando el poder y llegan a y aquí es donde surge el cine neorrealista, ¿no? Que ahorita Majo nos va a explicar más a detalle sus características, pero así, o sea, bajo este contexto horrible, literalmente de años de guerras, años de no poder crecer económicamente, años de que la población en realidad no se fuera reflejada, es como crece así este cine. Entonces, Majo. Como ya nos dijo Val, nace ya tras este cine de teléfono blanco. Y exactamente, bueno, dicen que la fecha que se da es en 1945, o sea, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y surgen directores como Rossellini, Luchino Visconti, Fellini, Vittorio De Sica, Antonioni, que él era guionista primero, pero después ya se hizo director. Yo siempre he dicho que todos los movimientos de cine nacen después de un movimiento o un momento social como que muy, muy impactante para todo el mundo. Entonces, pues, este es el neorrealismo italiano. Las películas, sus características en cuanto a historias, son historias sencillas, son historias que podrían pasar a veces por documentales, pero no tanto. Usaron no actores, o sea, gente que pasaba por la calle y los veían y les gustaban a los directores físicamente, decían, ah, yo te quiero en mi película, ven, aunque nunca hayas actuado, porque pues eso para ellos les daba como más realismo todavía a esas películas. O sea, viene en el nombre, el realismo es sumamente importante para el neorrealismo italiano y para las películas. A su vez también la iluminación era pura luz natural, si acaso luces que son como muy, muy grandes, pero en su mayoría luz natural. Los planos eran muy, muy tranquilos, o sea, muy contemplativos, casi no había movimientos de cámara, o sea, dejaban como que a la acción ser y a la acción verse, pues sí, verse desarrollada poco a poco. En cuanto a las historias, los finales felices eran considerados como una forma de complacer al público, porque pues en la vida real no siempre hay finales felices o no sé, no siempre se quedan juntos, no siempre se ganan la lotería, etcétera, etcétera. Entonces los finales eran realistas, eran devastadores. Las peripecias de los personajes, bueno, para las personas que no sepan qué es peripecia, es como que un cambio, algo que cambia como que radicalmente todo el entorno del personaje principal. Entonces, las peripecias de los personajes eran como que ese punto donde se veían en su peor momento y ya pasaban como que a algo mejor o a aceptar las consecuencias, como por ejemplo, si no han escuchado nuestro podcast que subimos el martes, de Diseccionando el Cine, como vimos en el Ladrón de Bicicletas, pues ahí podemos ver que Antonio, que la familia Ricci afronta como que las consecuencias de lo que le ocurrió a Antonio, ¿no? Del robo de la bicicleta y pues van a tener que seguir con la vida así. También las películas eran filmadas, como es la posguerra, era muy, muy importante retratar esa posguerra. O sea, entonces retrataban a Italia destrozada por bombas, en la pobreza, retrataban la miseria. Y entonces, como dice Val, los estudios no estaban por las bombas, se iban a filmar a las calles y entonces así retrataban todavía una historia aún más, más, más real y aún más tangible pues para toda la gente, para todos los italianos, ¿no? Que obviamente habían sido afectados. Justo estaba viendo que Rossellini, que fue un director de los más crudos con películas como
Roma Open City, en donde básicamente te explicaban los últimos días de la ocupación alemana dentro de Italia. De eso se trata la película, como diferentes perspectivas, pero de hecho tiene como una trilogía, se le considera una trilogía como que de guerra. Fue uno de estos autores muy, es un director, perdón, actor, un director muy reconocido dentro de la época, el más crudo le dicen, y dice que se tiene que plasmar dentro de estas películas al hombre y al hombre más humilde. Entonces tenían esta perspectiva de que tenían que ser personas reales, o sea, como dijo Majo, personas o historias que veían en la calle. Inclusive estaba leyendo que los guiones eran adaptados de acuerdo a las historias, o sea, conocían al actor de tú me gustaste, quiero que lo hagas, cuéntame tu historia, entonces muchísimas veces iban adaptando el guión con la historia de esa persona. Entonces, pues, inclusive se le podría considerar casi casi como un récord histórico de lo que estaba pasando en Italia, ¿no? O sea, de la sencillez y la complejidad que se vivía en ese momento, ¿no? Estaba, o sea, como decíamos en el podcast del ladrón de bicicletas, es una historia tan sencilla, pero al mismo tiempo es compleja, porque es un dilema moral de decir, ¿robo la bicicleta o no robo la bicicleta? ¿Le doy de comer a mi familia o no le doy de comer a mi familia? Entonces son problemas que no, o sea, no es esta historia súper complicada, Christopher Nolan, Los Vengadores, nada de esto, sino es tan sencillo que llega a ser complejo, porque es algo que nos puede pasar a nosotros, ya si no con una bicicleta, pero con cualquier otra cosa, ¿no? Una persona que le roban hoy en día una moto y que es repartidor, ¿qué va a pasar, no? Entonces, de eso hablábamos un poquito en Diseccionando el Cine, y me gustó eso que dijiste, Majo, de que el arte cambia y el arte va evolucionando conforme pasan momentos históricos muy fuertes, y eso es cierto, porque estaba viendo que de las inspiraciones para esta ola del cine neorrealista fueron los soviéticos, el cine soviético, y hay que pensar que no muchos años antes, en el 17, pues básicamente ellos tuvieron su revolución, un cambio social muy importante. Entonces, que pues básicamente, ay, no quiero decir más sus nombres, Majo, por favor, porque tú sí sabes pronunciarlos, ¿no? Sergei Eisenstein y Siga Bertov. Con películas como El fin de San Petersburgo, ¿no? Entonces, y el cine, el cine italiano impactó a la nueva ola en Francia. Entonces, pues básicamente son estos grandes momentos históricos que los podemos ver reflejados no nada más en noticias o en historias, sino también en el arte, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando del cine, pero también podríamos hablar de movimientos literarios muy importantes. Ya después del neorrealismo italiano, pues fue como que bueno, hasta la fecha sigue siendo uno de los maestros más importantes para todos nosotros, los que queremos estudiar o estudiar el cine o hacer cine, ¿no? O sea, Federico Fellini es uno de mis directores favoritos, y de hecho ya después, o sea, en el post-neorrealismo, se dice que se da después del milagro económico italiano, o sea, ya cuando la gente está como más desahogada, etcétera. Para que entiendan más o menos la dimensión de por qué se le llama el milagro económico italiano, han de cuenta que muchas de las cosas que se producían, sobre todo en Europa, y de fábricas, porque era muy barata la mano de obra, se hizo dentro de Italia. O sea, podríamos considerar China ahorita como la fábrica del mundo, en su momento fue Italia. No a las dimensiones de China, pero para que ese milagro económico fue lo que sacó un poquito de esta crudeza del cine, porque pues ya no estaban tan pobres, sino ya empezaban a ser un poquito económicamente más productivos. Ya no eran tan tristes, se reconstruyeron. Sí, justo floreció la comedia en Italia, y Federico Fellini, o sea, una de sus inspiraciones era Chaplin. Entonces pues ya podemos saber más o menos el tono de las películas de Fellini si no han visto alguna. Un ejemplo es la de La Dolce Vita, que es como la más conocida, donde se ve la mancuerna que hizo con el actor Marcello Mastroianni. También Fellini tuvo esta mancuerna con Giulietta Massina, que posteriormente fue su esposa. Hizo películas como Las noches de Caviria, La Estrada, donde empieza a verse todavía ese toque como cómico, pero grotesco, que ya como que Fellini empezó a agarrar su propio lenguaje fuera del neorrealismo italiano. Y también en el post-neorrealismo surgen directores como una de mis directoras favoritas de toda la vida, que es Lina Wertmüller, que ella fue la primera mujer en ser nominada a Mejor Dirección en los premios Óscares. Creo que fue la película, la de Pascualino Siete Bellezas, donde hace mancuerna también con el actor, uno de mis actores favoritos, que se llama Giancarlo Giannini, que es increíble.
Lina Wertmüller hacía como comedia política. Entonces hagan de cuenta que sus películas, o sea, van 10 minutos. Yo me acuerdo la primera que vi fue Mimi Metalúrgico, que igual es con Giancarlo Giannini, y o sea, van 10 minutos de película y ya hay como que toda una crítica política hacia el fascismo. Entonces es increíble. Otro director muy importante fue Pier Paolo Pasolini, que pues lo pueden conocer por películas como Teorema. Pasolini era un dramaturgo también, entonces varias de sus películas fueron adaptaciones y se enfocó mucho como en la religión. Tiene, por ejemplo, la película de Teorema, que pues es una adaptación de un cuento bíblico, etcétera. Pero también tenía películas como Saló, que es la de los 120 días de Sodoma, creo, que es Ujú. una película muy grotesca y hay rumores de que por esa película lo asesinaron, pero Pasolini era como que es de los directores italianos más importantes. También está un director que odio, que me caga, que se llama Bertolucci, que hizo El último tango en París. Y de hecho menciono esta película porque en esta película hubo una violación. Es que, bueno, lo que no aguanto de esa película es el sonido. O sea, lo he intentado ver, pero dicen que es un nivel tan infra que muchas personas vomitan, o sea, vomitan nada más por el hecho de ver, o sea, que ni siquiera tienes que estarla viendo, pero por el sonido infra vas a terminar como vomitado, mareado, porque es como un tipo de vibración, porque ni siquiera se escucha para que te ponga el suspenso. Entonces, de esa película yo entendí que basaron muchísimo para entender cómo hacer cine de terror en Estados Unidos. Entonces, O sea, es que tristemente es una de las películas como importantes del cine, pero pues, bueno, es que es que este es muchos otro dicen, tema. o sea, yo entiendo que dicen que sí es, o sea, que sí fue una, que sí, o sea, que sí fue una violación Sí, sí, real, o sí. sea, que no fue actuada. Y hay personas que dicen, no, es que sí se sabía. No, O no. sea, O sea, quien no, sabía era Bertolucci y Marlon Brando. Ellos dos sabían. La que no sabía era María Schneider, que es la actriz a la que se lo iban a hacer. O sea, porque Bertolucci sí quería dicen que que se viera incómoda. Y obviamente, pues, ella no quería. O sea, sabía Marlon Brando y Bertolucci. Es un tema horrible. ajá, es un tema que puede dar su propia plática de, o sea, Sí. porque digo, hay muchos rumores que dicen que sí, o sea, que sí, o sea, que sí sabían, o sea, yo tenía entendido que sabían, o sea, que el problema es que, o sea, llegó a un nivel que no se esperaba, o sea, que sabían que iba a pasar, pero no sabían que iba a pasar así, o sea, que se les pasó, o sea, se les fue de las manos. O sea, Mm. que fue tan, o sea, que se metieron y yo no estoy diciendo que eso sea, que esté bien o que sea de que, ay, se les pasó. No, o sea, porque tuvieron que haber puesto, o sea, tenían que haberla tomado en consideración para, o sea, para que no lo, o sea, para que no llegara a esa condición, ¿no? O sea, sí me explico, Sí, sí, sí. pero entonces esa escena o sea, es controversial en ese sentido de que muchos dicen, sí sabían, pero se llegó a un límite que ella no quería, que está mal, o sea, está mal, pero que sí sabía que lo condenan por decir, ah, te sentiste como empoderado y o sea, la violaste y ella, o sea, ella no estaba de acuerdo con lo que le ibas a hacer. Bueno, Entonces, pero creo que sí ya es otro tema. sí, por eso. Pero bueno, o sea, de hecho, uno de nuestros invitados que tuvimos en la mesa redonda de teatro, David, tiene un video explicando sobre ese caso. Entonces, se los vamos a dejar aquí abajito, por si lo quieren checar, por si se quedan con duda, porque pues esta mesa ya toma una desviación un poquito oscura y pues es un tema que delicado. Entonces, bueno, y pues ya después, o sea, el cine italiano como que, pues como les digo, eran sátiras, era grotesco, hubo mucha satirización de situaciones de la vida diaria, entonces, y más por el lado del humor, y surgen dos directores importantes que fueron Mario Monicelli y Ettore Scola, y ya después también se habla y bueno, como ya están los italianos más como pues desahogados de la guerra y de todo, eh, ya se crearon como que sus propios subgéneros. Y un ejemplo era el Spaghetti Western, ese nombre me dio mucha risa, que era como los westerns de Hollywood, pero eran como que un poco más imaginativas. Y uno de los mayores exponentes fue Sergio Leone, y tiene la trilogía del dólar, ¿no? Que son tres westerns como que muy cagadillos por ahí. Y pues ya, y ya más actualmente, en la actualidad del cine italiano, pues ya habla de temas más como,
pues más actuales, vaya, como, pues ya como todo, o sea, yo siento que como ya se estabilizó un poco. Yo creo que ahorita queda ver como qué pasa post pandemia, porque pues mucho cine ahorita fue inspirado en la pandemia, o sea, que muchos escritores, escritoras, ahorita estamos como hartos de la pandemia, o sea, hartos de ver, no sé si a ti te ha pasado, Val, o sea, que no puede, en su momento no podías evitar pensar en la pandemia, pero era inevitable pensar en ella, no sé si me explico. Mm, yo no, sí, o sea, era inevitable, yo creo que también con la carrera era como noticias y noticias y el desplome económico y la recuperación. Y vamos a ver qué medidas toman. Y vamos a ver, entonces, creo que, ajá, o sea, sí fue imposible dejar de pensar en ella, estudiarla, todo esto, ¿no? O sea, sí, ahorita dicen que ya estamos en algo post pandemia, pero pues en realidad seguimos en pandemia. A ver, en realidad cuando llegamos al post pandemia, ¿no? Yo solo quiero decir que, o sea, creo que el cine italiano, o sea, ahorita con todo lo que comentaste, ¿no? Creo que Italia tiene o sea, no pensamos chance y en ellos como una gran potencia en cine, ¿no? O sea, pensamos chance en Hollywood, Francia, o sea, sí se piensa en el cine italiano, pero no es el primero que se te viene, pues. Hemos hablado sobre, en animación, hablamos sobre el cine japonés, entonces es esta parte, ¿no? Sin embargo, creo que Italia ha dado muchísimo, ha inspirado a muchísimos directores, como a Martin Scorsese en Taxi Driver, donde intentó no usar sets, sino intentar usar como la calle, literalmente. No se me hace una historia como sencilla, decir, ay, la de Taxi Driver es una historia así sencilla, tan sencilla como la del ladrón de bicicletas, que le hemos estado tocando. No, o sea, no se me hace sencillo, pero intentan tomar la historia, no, es que la historia real está muy bueno, o sea, intentan tomar a un hombre y verlo desde su perspectiva, ¿no? Entonces, lo tomó de inspiración. Ejemplo, Alfonso Cuarón, hablando de aquí en México, Alfonso Cuarón tomó Roma, buscó usar todo esto de encontrar a la persona más que a un actor, para que también se contara de sus experiencias, y fue cuando pues básicamente tuvimos ahí a Alicia Aparicio, que básicamente retoma esta idea de no buscar un actor, sino una persona que inspire, o sea, que le dé más a la película, no en términos dramáticos, actorales, nada, sino en cuestión de vida, ¿no? De como personalidad, me gustaría ponerlo así como personalidad. Entonces creo que esto es muy, 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 muy importante. Italia tiene uno de los, a mi parecer, yo sé que a muchos no les gustan los premios, pero uno que en serio, o sea, que literalmente sí toma en serio, es el Festival de Venecia, ¿no? O sea, creo que es uno de estos, no es tan comercial como los Golden Globes o los premios de la Academia, sino que siento que sí son un poquito más, o sea, sí se enfoca más en el arte. Entonces, nunca tenemos a Italia así como, ay, súper radar, ¿no? O sea, de que, ay, ¿qué película italiana? No las tenemos, sin embargo, sí es súper importante tenerlos en cuenta. También impactó muchísimo en el cine de Latinoamérica. Creo que vimos, bueno, no fueron películas de la época porque La Perla fue del 37 y la de Ladrón de Bicicletas fue en los 47, si no me equivoco. Entonces son 10 años de diferencia. Y lo que le decía Majo antes de hablar era de que se podía ver la diferencia de que La Perla vemos a dos personas, o son historias muy simples, muy similares. Yo entiendo que La Perla inclusive fue 10 años antes. México, en el momento donde Italia está sufriendo todo lo posguerra, México está básicamente viviendo el milagro mexicano económicamente, ¿no? Y La Dama de Bicicletas, que fue del 47, tocan historias muy simples. Entiendo que La Perla fue, creo que literalmente 10 años antes, pero son historias muy sencillas, muy simples, pero es en este momento donde digo que la sencillez, o sea, o algo tan natural, llega a ser bastante complejo, ¿no? Entonces, véanlo o sea, se puede ver desde este punto de vista en donde son dos papás, literalmente dos papás que están buscando que sus hijos tengan una mejor vida. Y eso podría resumir la historia tanto de La Perla como de Ladrón de Bicicletas, ¿no? Entonces es este cine más, ya dijimos que es real, ya dijimos que es
enfocada en las calles, tienen valor histórico muy importante, rompe con todas las tradiciones que tenía el cine de propaganda de respeto a la autoridad, de los ricos, estas jerarquías sociales súper marcadas. Entonces creo que esa es la importancia y que todavía hoy en día se sigue viendo dentro de cierto tipo de cine. Entonces, no es algo que seguirlo estudiando en cuestiones cinematográficas, creo. Siento que también tiene un valor histórico, político muy importante. Sobre todo ese cambio, como dijo Majo, del milagro económico italiano, en donde empezamos a ver las sátiras, ¿no? Un dato que se me pasó fue que a diferencia del fascismo en Alemania, Italia no tuvo la misma cantidad de seguidores. O sea, mientras lamentablemente en Alemania pusieron a las no arios, a los judíos, a gitanos, a discapacitados como este eje para, como, pues sí, o sea, como este mal que había que erradicar, en Italia no hubo eso. Entonces, muy pocas personas en realidad estaban de acuerdo con el régimen, ¿no? O sea, tenían el régimen porque pues básicamente era lo que les quedaba, ¿no? Pero en realidad ellos no estaban de acuerdo con el fascismo, que yo creo que por eso no nada más el neorrealismo italiano le hace crítica al fascismo de manera muy directa de cómo afectó la guerra, sino después con sus sátiras políticas, como dijo Majo, porque fue muy diferente cómo se implementaron el fascismo tanto en Alemania como en Italia. Entonces, sí, creo que tiene, o sea, literalmente desde muchísimos ángulos, es una época muy interesante para el cine. Se me hace súper interesante como estudiar todos los movimientos que tiene como cada lugar, por ejemplo, Italia, el neorrealismo italiano, México, la época del cine de oro, Estados Unidos con el cine negro, Francia con la nueva ola, todos esos movimientos dentro del cine me parecen maravillosos y dignos como de estudiarse y de apreciarse. Sí, es muy interesante estar estudiando estas olas porque siempre vienen procesos sociales, económicos, políticos, pues muy importantes, ¿no? Se desarrollan de esto, como les digo, lo podemos ver en el cine, si esta fuera uno de literatura, lo podríamos ver en la literatura. Entonces el arte siempre va a reflejar las condiciones en que las personas se sienten. Entonces creo que por eso el arte tiene un valor histórico muy importante, a pesar de que muchos digan, no, es que nada más es arte, no, o sea, por algo se hizo, ¿no? O sea, dicen que en realidad se tiene que hacer arte para poder representar lo que las personas están sintiendo. Entonces, pues sí, entonces el cine ya es el séptimo arte, entonces por eso tiene esta importancia y pues valor histórico. Además de que pues es muy entretenido ver películas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ganas. Aprendes y pues en realidad te entretienes. Creo que, como dijo Majo, no son, o sea, me dijo, es que la primera vez que la vi me desgarró o sea, te rompe. Y le dije le dije, sí te rompe, pero, o sea, no te rompe porque no es una película, o sea, no es una película en la que sea algo tan complejo, sino por la sencillez que hace que tú digas, madres, ¿no? O sea, como un elemento o algo puede pasar, ¿no? Entonces creo que pues hay que apreciar este cine, hay que ver más que Los Vengadores o cualquier otra cosa y eso lo digo yo siendo fan. Entonces pues sí, siempre podemos aprender algo nuevo y pues el cine italiano del neorrealismo sigue vigente. Bueno, espero que les haya gustado este especial de neorrealismo italiano, que hayan aprendido algo y que se animen a ver diferentes películas de esta época. Les decimos que El ladrón de bicicletas está en Amazon Prime. Si tienen alguna duda, sigan en nuestras redes sociales, que Majo las va a dejar acá abajo en el link y todo eso, por si tienen alguna duda, algún comentario o alguna pregunta. Entonces, pues estamos en contacto y hasta la próxima. Adiós. Adiós.